Muy buenos días, queridos hermanos. Les habla el Padre Juan José de Abreu, el párroco de la Iglesia San Bartolomé, en Quetzaltenango. Y en este día nos corresponde reflexionar un poquito sobre el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos del 11 al 26, en el cual nos encontramos con el episodio famoso de Jesús cuando ingresa al templo y se encuentra con los mercaderes y los echa. Sin embargo, hay elementos muy importantes en esta lectura que bien vale la pena reflexionar para nuestro crecimiento espiritual de este día. Nos encontramos con la lectura en el cual Jesús ya ingresa a Jerusalén, penetra las barreras de Jerusalén y antes de llegar al templo, porque ya era muy tarde, resultó que se fue hasta Betania y allí encontró un árbol. Dice la lectura que Jesús tenía hambre. Encontró el árbol y el árbol no tenía frutos. En virtud de esto, maldijo al árbol, de tal manera que nunca fuera a dar frutos, porque al momento de tener hambre, pues no lo consiguió con los frutos debidos. Luego, al día siguiente, nos cuenta la lectura que llegó Jesús al templo y encontró a los mercaderes. Dice también que se molestó muchísimo y los echó a todos, porque resulta que la casa de Dios no es una cueva de ladrones, sino que es casa de oración. Detengámonos un poquito en lo que hemos dicho del texto. El Señor, antes de ir al templo, se encontró con el árbol que no da frutos. Guarda una relación con el templo. Cuando el templo se convierte en un lugar en el cual nosotros, los hambrientos, no encontramos la presencia de Dios, cuando nuestras iglesias se convierten en espacios cerrados de exclusión en lugar de inclusión, nos convertimos en templos sin frutos. Cuando nuestra vida personal, nuestra familia, nuestra casa, se convierte también en lugares cerrados, apartados, llenos de odio, de rencor, de sequedad, y no encontramos en él frutos para crecer, frutos para alimentarnos, pues igualmente quedan apartados de la gracia de Dios. Por eso, queridos hermanos, tratemos de trabajar para que nuestras iglesias, nuestras parroquias, nuestras comunidades, nuestras familias, nuestras casas, se conviertan en verdaderos árboles frutales, donde tanto nosotros como nuestros amigos y nuestros vecinos puedan descubrir esos frutos capaces de llenar nuestra hambre y nuestra necesidad de Dios. Continúa la lectura entonces diciéndonos que Jesús se molestó muchísimo, pero hay que ver en qué se había transformado el templo en épocas de Jesús. El templo en épocas de Jesús se había convertido en un sistema político, económico excluyente. Se excluía a los campesinos, se excluía a las personas pobres. Era todo un sistema corrupto, donde inclusive había monedas propias del templo. El acceder al lugar sagrado no era para cualquiera, solo la casta sacerdotal, los que tenían dinero, podían acceder al lugar donde se practicaba el sacrificio. Entonces el templo había perdido ese sentido salvífico, ese sentido de casa de oración, ese sentido de encuentro con el Señor, para convertirse en una mercadería. Segunda reflexión: ¿cuántas veces convertimos nuestros templos, nuestro templo personal del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, el templo de nuestra familia o el mismo templo de nuestras parroquias, en lugares de mercado? ¿Cuántas veces no nos convertimos en nuestro hogar y en nuestras parroquias en lugares de exclusión y no en lugares de inclusión? Igualmente, en esta época de Jesús, la gente salía del templo a continuar su vida, pecando, cometiendo errores, cometiendo dificultades, y luego iban al templo con un donativo en dinero, con animales para sacrificarlos, convirtiendo el templo en cueva de ladrones. También nosotros podemos caer en esto, en convertir nuestras iglesias, nuestras familias en cuevas de ladrones, en lugares donde vamos a calmar nuestra conciencia,
pero en la calle no somos ejemplos de amor, de perdón, de alegría, de reconciliación. ¿Cuántas veces somos injustos, inclusive corruptos y violentos en la calle, y luego pretendemos que en el templo se nos perdone, pero no es un perdón con arrepentimiento, sino que es un mero perdón externo? Por eso el Señor también llama al templo en su época cueva de ladrones. No convirtamos, queridos hermanos, nuestro templo parroquial, nuestra casa, en nuestro propio cuerpo, en cueva de ladrones. Que sea más bien lugar de oración, lugar de descanso, que pueda ser nuestras parroquias ese lugar de apertura y de alegría, donde vengan todos a recibir la gracia de Dios y el perdón del que se arrepiente. Que nuestras casas también se conviertan en lugares especiales donde se reciba a las personas para conseguir paz, para conseguir amor. Que nuestra misma vida personal se convierta en lugares de acogidas, que todo el que venga a nosotros pueda encontrar en nosotros una mentalidad abierta, llena de paz, llena de amor y llena de reconciliación. Al final del texto, el Señor nos recuerda la importancia que tiene la oración, el poder de la oración, el creer realmente que lo que le estamos pidiendo al Señor se cumplirá. Dice el Señor que las montañas se moverán de un lugar a otro si creemos desde lo más profundo de nuestro corazón. Que Dios nos ayude en esta mañana a creer en el poder de nuestro Salvador, a creer en Jesús, que nos puede llenar de alegría, nos puede llenar de ánimo y puede sanarnos y transformarnos. Al final del texto el Señor dice: perdonen, para que nuestra oración sea realmente escuchada, para que nuestra oración reciba la gracia de Dios, necesitamos llegar a Él con un corazón limpio. Pidamos perdón a Dios, perdonemos a los demás por las cosas malas que nos han hecho y que hacemos, y que la gracia de Dios nos acompañe. Entonces, queridos hermanos, a seguir construyendo este templo personal, el templo de nuestra familia y el templo de nuestra iglesia, en lugares de oración y no en cueva de ladrones. Que el Señor nos bendiga y nos acompañe a todos. Que así sea. Amén. Feliz día y hasta mañana.